Hola nuevamente, en esta oportunidad vamos a ver el tema de guías, selección y herramientas de línea, utilizando ya propiamente las herramientas básicas de CorelDRAW. Para iniciar, cuando nosotros trabajamos en CorelDRAW, siempre hay que tener en cuenta el tema de alineación, tanto en la forma vertical, en la forma horizontal, y si en algunas veces trabajamos en la forma diagonal. Pero muchas veces a simple vista podemos asumir que, por ejemplo, si yo dibujo un elipse aquí y dibujo otro por aquí, ¿no? O puedo dibujar un rectángulo por aquí, y de pronto puedo asumir que estos objetos están alineados en la parte superior, por ejemplo, ¿no? A simple vista. Pero cuando me voy acercando, posiblemente vea que uno esté arriba y otro esté debajo. Entonces, la forma de cómo nosotros podemos hacer las alineaciones, guiarnos en el diseño dentro de Corel, es pues utilizando en esta oportunidad las líneas guía. Vamos a ver entonces aquí, primero, para ver lo que es líneas guía, debemos conocer un poco sobre el tema de las reglas. Como ustedes ven aquí, en la parte superior tengo una regla horizontal, ¿no? Es esta. Y al lado izquierdo tengo una regla vertical, que vendría a ser esta. ¿Correcto? Entonces, si en algún momento esta regla no se visualizara, simplemente me acerco al menú ver, ¿ya? Y aquí activo la opción reglas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Para qué me sirven las reglas, no? Básicamente también me sirve para ir midiendo, ¿no es cierto?, la distancia desde cero, que pueden ver ustedes, este es el punto cero, hasta llegar al tamaño que determina o que ha determinado al momento de configurar, tanto horizontal como vertical. Entonces el punto cero en la parte horizontal inicia aquí. ¿Y dónde inicia el punto cero en forma vertical? En forma vertical el punto cero inicia en la parte inferior, aquí. ¿Correcto? Entonces, esta es la forma de cómo nosotros podemos orientarnos en la hoja. Ahora, vamos a continuar y aquí vamos a poder utilizar esta regla para sacar nuestras líneas guía. Fíjense aquí. Si yo quisiera sacar una línea guía horizontal, me acerco a la parte superior, ¿no?, de mi regla, ¿ya? Y desde allí, teniendo presionado, arrastro hacia abajo y lo que hago es sacar esta línea. Esta línea entrecortada que inicialmente está de color roja es la línea guía. Entonces puedo ir sacando la cantidad de líneas guía que yo desee desde la regla en forma horizontal, ¿correcto? Ahora, si yo quisiera sacar líneas o obtener líneas verticales, lo tendría que hacer desde la regla vertical. Por lo tanto, utilizaría ahora esta regla de aquí del costado izquierdo y también arrastraría para obtener estas líneas guías verticales, ¿correcto? Entonces, son la forma de cómo nosotros podemos manejar estas líneas guía. Una vez que ya hemos insertado, podemos ubicarla en los lugares que nosotros deseemos, ¿correcto? Muchas veces cuando diseñamos tenemos un problema. ¿Y cómo elimino, no? ¿Cómo elimino? Así como lo he insertado, ¿cómo lo elimino? Simplemente selecciono y presiono la tecla suprimir, ¿correcto? ¿Ya? Bueno, les decía, muchas veces cuando nosotros diseñamos tenemos que tener en cuenta que voy a eliminar todas las líneas guía para irles explicando esta parte. Les decía, tenemos que tener en cuenta que este es nuestro borde de página, ¿verdad? Entonces, muchas veces sucede que cuando yo estoy dibujando, me pude haber pasado cierto espacio al momento de diseñar. Cierta parte me he pasado y obviamente que cuando yo imprimo, ¿no es cierto?, posiblemente ya esta parte ya no salga al momento de imprimir.
¿no? Ya no va a salir al momento de imprimir. Entonces, ¿cómo hago para que yo me oriente, ¿no? Definitivamente, y todo mi diseño esté dentro simplemente del margen establecido? A ver, cuando yo alejo, a ver, posiblemente así, si yo lo veo así, aparentemente, ¿no es cierto? Si yo lo alejo más, aparentemente está al borde, pero si yo voy acercando me doy cuenta que está fuera. Entonces, para no tener estos errores y después tener el problema de estar moviéndolos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar mis líneas guía y vamos a ver cómo hacerlo. Por ejemplo, voy a obtener líneas horizontales 2 para ponerlo tanto en la parte inferior como en la parte superior. Asimismo, verticales para la parte izquierda y otra para la parte derecha. Pero ¿cómo encajar exactamente al borde, ¿no? Entonces, para esto voy a utilizar mis propiedades. Miren, yo he insertado las líneas guía y la línea guía también tiene sus propiedades. Entonces aquí, en la parte superior, yo puedo hacer las orientaciones respectivas. Como es vertical, solamente me va a medir en forma horizontal, ¿verdad? O sea, el desplazamiento es en forma horizontal. En cambio, si es horizontal, mi desplazamiento va a ser en forma vertical, o sea, de arriba hacia abajo. Y la otra de izquierda a derecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ubicándonos un poco en un plano cartesiano, sabemos que la X está en la parte de abajo, así, ¿no? O sea, se desplaza en forma horizontal. Y la Y es para desplazarse en forma vertical, ¿ok? Entonces, entendiendo eso, esta línea guía, ¿dónde debe ir? En la posición 0. Por lo tanto, me voy a ir en la parte superior, aquí, ¿no? Perdón, aquí, y le voy a decir que se ponga en la posición 0. Presiono Enter y van a darse cuenta que la línea guía se va a ubicar en esa posición. Como pueden ver, ya la línea guía aquí está en la posición 0, ¿correcto? Y la otra línea guía que he obtenido, que es esta, ¿no? Debe ir a la última posición. ¿Cuánto mide el ancho de una hoja de A4 en forma vertical? 21 centímetros. Entonces simplemente escribo aquí 21, presiono Enter, ¿ya? Y ya voy a tener, ¿no es cierto?, el tema de la ubicación de mi línea guía. Fíjense, lo mismo va a suceder entonces con la línea guía de abajo, ¿no? Le voy a poner a la posición 0 y la línea guía de la parte de arriba le voy a poner a la posición, ¿cuál sería? El alto de una hoja A4, 29.7 centímetros, 29.7, presiono Enter y efectivamente. Entonces, fíjense que ahora, ¿no es cierto?, todas mis líneas guías ya están ubicadas, las 4 líneas guías están ubicadas alrededor o al margen mismo de mi hoja. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Fíjense, si por ejemplo yo dibujase un rectángulo, ¿no es cierto?, dibujase por aquí, miren que no tengo ninguna señalización, no me dice, no me orienta nada, ¿no? Simplemente la dibujo. Pero a esto yo le agrego aquí arriba en mi barra de herramientas, ¿ya? Aquí donde dice encajar en, ¿ya? Hago clic en encajar en y le digo la opción línea guía esta, ¿no? La voy a activar. Entonces hago eso, la activo y ahora fíjense que cuando dibujo un rectángulo tengo el tema de una señalización. O si con la herramienta selección yo estoy trabajando con un objeto, fíjense que cuando lo acerco a la línea guía, ustedes pueden ver que es como un imán que lo arrastra hasta esta línea guía el objeto. Entonces, el utilizar una línea guía no tiene sentido solita. Tienes que activarla con la opción encajar en. Ambos van a tener la posibilidad de utilizarlo correctamente. Entonces ya esa posibilidad te va a dar de orientarte correctamente en forma horizontal o en forma vertical. Pero no solamente eso, también puedo hacer lo siguiente, puedo hacer líneas guías diagonales. Por ejemplo, voy a sacar una línea guía vertical. Miren, esta línea guía inicialmente está así, vertical, pero cuando yo le hago otra vez clic encima, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer estos símbolos en la parte superior, inferior y al centro,
Las de arriba y de abajo me va a permitir girar, fíjense. Me permite girar, ¿qué cosa? La línea guía y hacerla en forma diagonal. Pero esto va a depender de este eje. Este es el punto centro, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que gire a partir de aquí, de esa línea, de ese eje, entonces a partir de allí va a girar. Fíjense aquí, ¿no? Entonces ya con esto podría obtener una línea guía diagonal, ¿correcto? Listo. Voy a eliminarlo. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos desplazarnos con un objeto. A ver, yo dibujo un rectángulo. Este objeto obviamente lo voy a mover con la herramienta selección. La herramienta selección es muy importante, ¿ya? Si por ejemplo estoy aquí en he dibujado este rectángulo o este cuadrado y quiero regresar inmediatamente a la herramienta selección, puedo presionar la tecla barra espaciadora. Al presionar la barra espaciadora sin necesidad de hacer clic aquí, yo ya he cambiado de la herramienta rectángulo a la herramienta selección. Y si vuelvo a presionar nuevamente la barra espaciadora, regreso a la última herramienta, que en este caso ha sido la herramienta rectángulo. Entonces, gracias a la barra espaciadora del teclado, puedo yo cambiar entre esta herramienta, ¿no? La herramienta principal, que vendría a ser la herramienta selección. A ver, ya tengo este objeto, ¿ok? Y pues de pronto, ¿no? Quisiera moverlo, pues con la herramienta selección la voy a hacer al lugar que yo desee. Pero va a haber ciertas ocasiones, ¿no?, que yo deseo mover un objeto muy lentamente y con espacios bastante reducidos. Entonces muchas veces el mouse no te va a permitir eso. Por ejemplo, quieres mover un píxel a la derecha, ¿no?, o un milésima de milímetros a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Entonces no vas a poder quizás desarrollarlo con total normalidad porque el mouse no te lo permite. Para ello puedo ir utilizando las teclas de desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces estas se mueven de acuerdo, el objeto se mueve de acuerdo a las pulsaciones que yo le haga a cada tecla, tanto a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, cada vez que presionan la tecla direccional hacia abajo, esta se va moviendo en espacios bastante reducidos. ¿Dónde mido esos espacios de movimiento? Voy a hacer clic fuera, ¿no? Al hacer clic fuera, miren, ya no estoy seleccionando ningún objeto, me voy a la barra de propiedades y esta opción de aquí, ¿ya?, esta opción me va a permitir cambiar el desplazamiento, ¿ya? Distancia de desplazamiento, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que se mueva el objeto cada 1 centímetro, entonces aquí cambio de 0.01, le pongo 1, simplemente. Presiono Enter, ahora voy a probar, hago clic aquí y con mi tecla hacia la derecha, fíjense que se está moviendo ya con un espacio más largo. O sea, lo que le he medido, ¿no? Lo he establecido, que es de 1 centímetro, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba. Ahora se mide, o se mueve, perdón, cada 1 centímetro, a la izquierda, a la derecha, arriba o hacia abajo. Entonces, esa vendría a ser la forma. Pero si yo quisiera que se mantenga el 0.01, entonces simplemente aquí cambio, ¿no? 0.01 y el desplazamiento va a ser bastante corto. Entonces aquí yo voy a poder establecer las medidas, ¿no?, de desplazamiento, ¿ya? Por eso el nombre, ¿ve? Distancia de desplazamiento. No se olviden que también todo objeto que yo inserte va a estar establecido por el desplazamiento de X y Y, como hace rato os mencionaba. X me va a permitir moverlo horizontalmente y Y me va a permitir moverlo verticalmente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que este objeto esté al centro de mi hoja, yo puedo decir, lo pongo aquí, ya está al centro de mi hoja, ¿no? Entonces, pero exactamente estará al centro de mi hoja. ¿Cómo puedo hacer que esto sea exacto al centro de mi hoja? Tendría que dividir, ¿no es cierto? El ancho es
horizontalmente hablando, el ancho es 21 centímetros. Entonces esto debería estar a 10.5 centímetros. ¿Estamos? Entonces, si yo me voy aquí en X, ¿ya? Aquí debo establecer ese valor, ¿no? 10.5. A ver, si ustedes ven aquí, no está a 10.5, está a 10.193 centímetros. Entonces, si yo le pusiera acá 10.5, presiono Enter, ahora sí, pareciera que no se ha movido nada, pero en realidad ahora sí está al mismo centro en forma horizontal a lo que respecta, ¿ok? Entonces puedo hacer eso, ¿no? O quizás lo siguiente, a ver, hasta que me demoro dividir, quizás por allí, a ver, 21 entre 2, no me sale. Entonces puedo hacer una operación directa, miren, ¿eh? Voy a poner mi objeto aquí, me voy a ir aquí arriba, ¿ya? Y ya no le voy a poner directamente 10.5, sino le voy a poner el ancho completo, que es el 21 centímetros, y le voy a decir entre 2. Miren, 21 entre 2. Estoy haciendo un cálculo directo, como si fuera Excel, ¿no? ¿Sí? Presiono Enter. Miren lo que ha sucedido. El objeto se ha ubicado, ¿no es cierto? Y el resultado es 10.5. Y se ha ubicado en el lugar que corresponde, donde yo quería, ¿no? Igual podría suceder en forma vertical, cuando ya trabajamos el desplazamiento en Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo 29.7, aquí 29.7 entre 2. Presiono Enter y efectivamente mi objeto se va a ir al centro. Puedo multiplicar, puedo restar, puedo sumar, ¿no? Puedo dividir, como hemos visto. Entonces puedo hacer esas operaciones directamente en los valores de desplazamiento de X y de Y, ¿ok? Otra de las cosas que se maneja con la herramienta selección, pues es el tamaño, ¿no? Entonces tú puedes desde estas esquinas, estos puntos cuadráticos que tú ves se llaman tiradores. Desde aquí tú puedes modificar el tamaño, más grande, más pequeño. Cuando tú utilizas las esquinas, el cambio es proporcional, tanto en ancho como en alto, ¿no? Miren, pueden ver. Pero si yo modifico desde la parte superior, inferior o izquierda o derecha, las dimensiones cambian de acuerdo a lo que yo quiero, la altura, ¿verdad? Entonces de arriba a abajo va a ser la altura y si es de los costados va a ser el ancho, ¿no? Puedo ir modificando el ancho o el alto de mis objetos. ¿Qué más puedo hacer con mi herramienta selección? Obviamente todo esto lo puedo hacer con mi herramienta selección, ¿no? A ver, si yo hago otro clic en esta herramienta, perdón, en este objeto, ¿ya? Fíjense que aparecen otros símbolos alrededor. Estos, los que están a la esquina, lo que me van a permitir es hacer una rotación del objeto. Puedo rotar el objeto, miren, ¿no? Entonces voy a hacer control Z, y el de la parte superior, inferior, izquierda o derecha, lo que me permite hacer es inclinar el objeto. Miren, me permite inclinar de esta manera o me permite inclinar de esta manera. ¿Se dan cuenta? Ahora, al regresar a la rotación, todo rota en base a un eje, ¿no es cierto? Y el eje central es este. Si este eje yo lo moviese por aquí, ¿no es cierto? Mi objeto se movería en torno a ese eje, ¿verdad? Fíjense. Entonces es diferente. Todo va a depender entonces cómo manejemos estas herramientas. No se olviden, ¿correcto? ¿Ya? Enseguida vamos a ver cómo nosotros podemos hacer reflejos también de objetos, ¿ya? A ver, en esta parte no se va a notar porque si yo lo reflejo en forma vertical u horizontal, como es un rectángulo, en este caso un cuadrado, ¿no es cierto? No voy a notar la diferencia. ¿Dónde voy a notar la diferencia? Por ejemplo, en un polígono, ¿ya? Tengo este polígono y para verlo con mayor eficacia vamos a rellenarlo de un color. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, con mi herramienta selección, yo quisiera
reflejar mi objeto, fíjense, ¿no es cierto? Puedo hacerlo utilizando estas dos herramientas de aquí arriba de la barra de propiedades. La primera es para reflejar horizontalmente y esta, la del costado, es para reflejar verticalmente. ¿Qué significa eso? Cuando yo reflejo horizontalmente no voy a notar ningún cambio en este caso. ¿Por qué? Porque la figura no me la permite. Miren, voy a cambiar y pareciera que no ha pasado nada. Vamos a verlo en otras figuras más adelante. Pero si yo lo reflejo verticalmente, ¿no es cierto? Le hago clic, fíjense, sí se nota, porque esta punta inicialmente estaba arriba, ahora se ve hacia abajo. ¿Qué ha hecho? Ha hecho un reflejo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta esas consideraciones de reflejo para que ustedes puedan en algún momento utilizarla y hacer su diseño más rápido. ¿Ok? Listo, entonces son cosas que nosotros podemos ir haciendo con la herramienta selección. ¿Qué más? Vamos ahora a ver cómo utilizar la herramienta forma. Pero para eso debo tener en cuenta el uso de las herramientas de línea. En esta parte de la caja de herramientas vamos a encontrar este grupo de herramientas, ¿ya? Llamado, por ejemplo, mano alzada, línea de 2 puntos, Bezier, pluma, B-Spline, polilínea, curva de 3 puntos, ¿correcto? Que me van a permitir realizar trazos muy sencillos. Vamos a empezar con la herramienta mano alzada. Si yo utilizo la herramienta mano alzada, me puedo hacer la idea que tengo un lápiz en la mano y poder hacer los trazos que yo desee, fíjense, libremente, ¿no? Todos los trazos que yo desee, libremente, como si tuviera un lápiz en mano, ¿ok? Vamos a hacer control Z, pero esta misma herramienta también me permite realizar líneas rectas, ¿ya? ¿Y cómo se realiza las líneas rectas? Miren, simplemente hago un solo clic al inicio, en el punto inicial, me desplazo al... Miren, yo ya no estoy presionando el botón izquierdo del mouse, solamente una vez hice clic. Y ahora, donde necesito que la recta o la línea recta culmine, hago otro clic. Fíjense que la línea recta se ha creado. Puede ser vertical, puede ser horizontal, como tú quieras, ¿no es cierto? En cambio, a mano alzada es tener presionado el botón izquierdo sin soltarlo, hacer el trazo respectivo, ¿ok? Entonces es muy diferente, ¿ya? Pero no solamente eso, ¿no? Vamos a hacer control Z y vamos a regresar a la herramienta línea de 2 puntos, que es lo mismo que el hacer clic en un punto y hacer en otro. En cambio esta simplemente puedes arrastrar teniendo presionado, ¿ya? Teniendo presionado puedes hacer las líneas rectas que tú desees. La otra herramienta es la herramienta Bezier, que es muy importante porque tú vas poniendo los puntos donde se van a crear las rectas. Por ejemplo, mi punto inicial sería este, el otro punto sería este, ya se creó la recta. Si voy creando más puntos, sería este, sería por aquí, ¿no? Entonces yo voy haciendo puntos, ¿correcto? Y allí es donde se va a hacer el trazo respectivo. Una cosa hay que tener mucho cuidado, que cuando nosotros dibujamos, ¿ya? Cuando nosotros dibujamos a través de estas herramientas, podemos dejar el objeto abierto, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Tengo este nodo, cada puntito, a ver, vamos ya, cada punto de estos se llaman nodos, ¿correcto? Ahorita vamos a hablar más sobre estos nodos. Entonces, a ver, si yo por ejemplo tengo aquí un nodo inicial donde he iniciado mi recta y este sería mi nodo final, estos nodos no están unidos, no están cerrados, por lo tanto, un objeto para pintarlo en CorelDRAW debe estar totalmente cerrado, salvo algunas estrategias que veremos más adelante, pero inicialmente vamos a tener referencia que todo objeto a ser rellenado, a querer ser rellenado, debe estar cerrado. En este caso, si yo me voy a
uno de los colores de mi paleta, simplemente al hacer clic no voy a tener ningún resultado. ¿Por qué? Porque aquí está abierto. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Si tú estás haciendo un diseño, ¿no?, con la herramienta Bezier, líneas de 2 puntos, o simplemente con la herramienta mano alzada, ¿no?, como en este caso, siempre trata, si quieres que este objeto tenga un relleno, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cerrarlo. ¿Y cómo se cierra? Mira, tienes que llegar al punto inicial, o sea, al nodo inicial que hiciste, ponerte sobre él, hacerle un clic y prácticamente ahora sí el objeto está cerrado, ¿no? Y si yo quiero verificarlo, lo voy a rellenar de algún color y efectivamente este objeto se rellena. No se olviden eso, por favor, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de líneas guía, de líneas, de dibujo de trazos de línea, vamos a tener que hablar necesariamente de los nodos, ¿ya? Entonces vamos a empezar a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a hacer una línea recta aquí, ¿ya? Y de pronto esta línea recta la voy a tener que ir transformando. En algunos casos, por ejemplo, voy a querer que esta línea sea recta, pero esta línea no. Esta línea sea curva, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, voy a utilizar mi herramienta forma. Ya es la segunda herramienta, de arriba hacia abajo. Esta es la herramienta y se activa con la tecla F10 si ustedes quieren hacerlo directamente. Entonces voy a la herramienta forma y miren, bien, ya no tengo los símbolos de selección. ¿Por qué? Porque ya no estoy utilizando la herramienta selección, sino estoy utilizando la herramienta forma. Ahora lo que deseo hacer es que esta línea se convierta en curva. ¿Qué es lo que hago? Miren, voy hasta esta posición, a cualquier lugar de la línea, ¿ya? Y le digo botón derecho. Fíjense que se ha creado un punto detrás y se ha presentado un menú emergente. En este menú emergente hay una opción que se llama a curva. Le hago un clic allí y aparentemente no ha pasado nada. Pero miren, si yo tengo presionado con esta herramienta en esta recta y arrastro hacia arriba, esta ya se está convirtiendo en una curva. Es más, si me voy al nodo inicial o a este nodo secundario, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Va a pasar que aparecen estas flechas. Gracias a estas flechas yo puedo, correcto, modificar esta curva. Fíjense, yo puedo modificar esta curva. ¿Ok? Entonces es la posibilidad que yo tengo. Ahora, si en algún momento esta curva no me sirve y tiene que ser recta, es al revés. Si yo tengo una curva, lo convierto en recta. Me voy a la curva, botón derecho, y le digo alinea. Y regresa al estado anterior. ¿Correcto? Entonces yo puedo hacer en cualquier momento el cambio de recta a curva o viceversa, de curva a recta. Otra de las cosas son los nodos, les decía. Estos son los nodos. Los nodos son espacios de modificación. Yo desde los nodos puedo modificar un objeto en el tamaño, la orientación, la posición donde están ubicados, ¿ya? Inclusive puedo agregar más nodos. Si por ejemplo aquí yo deseara que desde aquí salga otro nodo hacia arriba, lo puedo hacer. Simplemente voy a la posición que está, ya no voy a hacer botón derecho, sino voy a hacer 2 veces clic. Al hacer 2 veces clic, miren, ya tengo otro nodo, la cual está modificando mi recta inicial que tenía. Y puedo ir agregando más nodos, ¿no? Para poder yo transformar una figura inicial que tenía. Así como los hemos ido insertando, también se pueden ir eliminando. ¿Cómo elimino un nodo? Simplemente voy al nodo y presiono 2 veces clic. Y prácticamente va a eliminarse. Y si yo quisiera eliminar varios nodos a la vez, con mi herramienta forma, ojo, todo es con la herramienta forma. Con mi herramienta forma selecciono todos los nodos que deseo eliminar. Ya están seleccionados, miren, pueden ver que se ha vuelto más oscuro y simplemente presiono la tecla suprimir y el nodo se ha eliminado. ¿Correcto? Entonces puedo hacer esas cosas cuando yo hablo de nodos.
Vamos a ver un ejemplo para también ver otra funcionalidad de los nodos. Los nodos en algunos casos te permiten modificar cuando estás trabajando en curva en ambos lados, o simplemente quieres que un lado se modifique pero el otro no. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Para este ejemplo voy a utilizar la herramienta Bezier. ¿Ok? Entonces con la herramienta Bezier voy a hacer los puntos al final, cerrando todo el contorno. A ver, mi primer punto va a estar aquí, mi segundo aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, y con esta lo cierro. Miren, es cerrado. Definitivamente puede estar arriba, puede estar abajo esta posición, entonces para ello puedo utilizar una línea guía, ¿verdad? Entonces voy a sacar una línea guía que me va a permitir orientarme exactamente para mis nodos. Entonces regreso a la herramienta forma, me voy a la herramienta forma, no se olviden, todo es cuando trabajo con nodos, con la herramienta forma. Entonces voy a posicionarlo correctamente, inclusive si yo quiero una línea guía vertical también voy a sacar. ¿Para qué? Para que esta esté totalmente orientada, ¿no? Entonces con las mismas dimensiones. ¿Listo? A ver, entonces aquí, ¿qué es lo que necesito? De esto, ojo, tú puedes ir eliminando las líneas guía, sacándolas nuevamente, no hay ningún problema. Con mi herramienta forma, entonces necesito que, por ejemplo, esto sea una curva. De esta figura, de estas 3 o 4 rectas, voy a tratar de crear un corazón. ¿Parece? Muy bien, entonces a ver, esta no debe ser recta, debe ser en curva. Entonces le digo botón derecho a curva. Miren, yo puedo levantar esto. Esta también le digo a curva y va por aquí. Bueno, ya más o menos va saliendo el dibujo, correcto, ¿ya? Ustedes lo van a hacer mejor seguro en casa, yo lo estoy demostrando simplemente. Esta también la voy a convertir a curva y voy a hacer esto, ¿no? Esta también la voy a convertir a curva y voy a hacer esto. Si quiero darle más forma a mi diseño, ¿no? Voy a ir, miren, a este nodo de aquí, y lo que voy a hacer es que esta, correcto, me permita entrar más, y con esta flecha me permita salir más, para tener esta curvatura, ¿eh? Esta curva de aquí, correcto, ¿ya? Miren, ¿eh? Estoy entrando con esta, y con esta puedo ir saliendo un poco más, y lo mismo hago para el otro lado, puedo entrar más, y con esta voy saliendo, ensanchando un poco más mi curva. Pero lamentablemente aquí tengo un problema, está quedando en punta, fíjense, ¿no es cierto? Si yo hago clic fuera, ¿ya? Vamos a, con nuestra herramienta selección, hacemos clic fuera, miren cómo está saliendo mi corazón. Voy a eliminar esa línea guía para que no dificulten la visualización. Miren, aquí es como si estuviera algo salido, ¿no? ¿Sí? Entonces esta punta me está perjudicando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, ¿no? Voy a regresar con mi herramienta forma, me voy a ir a este nodo, y a este nodo en la parte superior, en sus propiedades, aquí tengo la opción de 3 opciones. La primera que está activada se llama nodo asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que si yo modifico este lado, no le afecta al otro. El nodo o suavizar nodo es lo que me va a permitir buscar una curvatura en ambos lados. Y la herramienta simétrico quiere decir que si modifico aquí, también se va a modificar al otro lado. A ver, vamos a ver primero, vamos a darle un nodo simétrico. Le hago un clic, fíjense, ¿no es cierto que lo que ha pasado? Se me ha distorsionado. Si yo utilizo la herramienta suavizar nodo, simplemente ha quedado allí y lo ha suavizado. Pero quizás tampoco me sirva, ¿no? Entonces puedo ir jugando con estos valores, ¿no es cierto? Con estas flechas para obtener lo que yo deseo, prácticamente. ¿Ok? Entonces, muchas veces no es necesario abrirlo mucho. A esta también le voy a decir que el nodo sea suavizado, ¿ya? Y simplemente voy a bajar esto
y puedo ir jugando. Miren, todo lo estoy haciendo con estas flechas. Con estas flechitas puedo ir modificando de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces ya no se va a ver la punta, ¿ve? Ya esto es una curva completa. Quizás no esté perfecto, ¿ok? Lo estoy haciendo solamente para la demostración, ¿ya? Pero seguro ustedes van a poderlo manipular mejor y van a obtener un resultado más efectivo en este diseño, ¿correcto? Entonces, eso viene a ser el manejo de curvas, ¿ya? Manejo de curvas, manejo de nodos, ¿ok? Tú puedes crear nodos diversos, puedes insertar más nodos, puedes eliminar nodos y hacer que tu diseño valga la pena, ¿ok? Entonces, esto viene a ser el trabajo con nodos, viene a ser el trabajo con líneas. Otra de las cosas que quiero agregar aquí es lo siguiente. ¿Qué sucede si yo quisiera que no tenga contornos? O quizás que no tenga relleno. Porque una cosa es rellenarlo de color blanco. Ojo, si yo por ejemplo voy y le digo, a ver, clic en color blanco. Aparentemente este ya no tiene relleno. Se está viendo así porque mi fondo es blanco, pero en realidad tiene un color. Ojo, tiene un color, ¿ya? Este objeto tiene un color que es el color blanco. Si yo quisiera que este objeto no tuviese relleno, voy a ir aquí arriba, miren. Estos son los símbolos de sin relleno, sin contorno o sin un color. Entonces, si yo quisiera que no tenga relleno, simplemente voy aquí y le hago un clic, ¿ya? Pero si yo quisiera que, por ejemplo, tenga relleno, pero no tenga contorno, ojo, su contorno es ahora negro, y me voy a esta opción, ¿no es cierto?, de los colores, y presiono botón derecho. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? No le estoy diciendo que el contorno sea blanco, sino le estoy diciendo sin contorno, ¿ok? Entonces es lo que quería agregar en esta parte del video tutorial. Muy bien, espero hayamos aprendido más sobre el manejo de nodos. Hoy día hemos visto la herramienta selección, la herramienta forma, cómo desplazarnos, ¿no? Cómo rotar, por ejemplo, nuestros objetos, y vamos a ir viendo más cosas en las siguientes reuniones. Muy bien, muchas gracias. Cuídense, nos vemos en la siguiente.